Buenas noches a todos. Mientras espero que se vayan conectando para ir desarrollando el tema de la presentación sobre el nuevo ciclo que lo llamamos el despertar ancestral. Bien, esta idea surge, ¿sí?, a través de muchas consultas en el privado sobre gente que está iniciada en alguna creencia o en alguna cultura, ¿sí?, o están por iniciarse, ¿sí? Hablo de personas también de alto rango, iniciados, ¿sí?, que tienen a veces mucho desconocimiento sobre el tema que hoy, digamos, comenzamos a tratar, los ancestros. Lo que llamamos en la cultura Fombué, porque como ustedes saben, y tengo por eso la vestimenta típica, soy bucono, en la creencia Fombué, y hacemos otro tipo de culto a los ancestros, le damos otro protagonismo. Quizá, ¿sí?, el que se le dio siempre a todas las culturas de África Occidental, quizá más allá de las culturas de África Occidentales más antiguas, ¿verdad? Egipto, estamos hablando Grecia, estamos hablando todo Medio Oriente, ¿sí? Hindúes incluso, y también, ¿sí? Eh, Vamos a la cultura oriental. Los chinos sabemos bien que se basan en la cultura del ancestro, como para iniciar un año también. El tema de los ancestros no es algo que debería llamarnos la atención, aunque a muchos hoy, ¿sí?, a través de estas charlas les pueda, de cierta forma, picar la curiosidad, ¿verdad? ¿Sí? O hablar de los ancestros públicamente a un nivel que nunca se habló. Esa es la idea, ¿sí? De eso se trata hoy. Como les dije, basado en muchas consultas que tengo en privado. Mucha gente no puede acceder a una consulta particular, ¿sí? Sabemos bien la situación económica en todo el mundo. Mucha gente pide una orientación, ¿sí?, que incluso en este ciclo vamos a poner a 2 o 3 personas que sean voluntarias para exponer su temática y desglosar para que sirva de ejemplo a otros, ¿sí?, su problema, ¿sí?, siempre basados en el tema de los ancestros. Aquí no nos importa la creencia, aquí no nos importa si pertenecen a Batuque, si pertenecen a Umbanda, si pertenecen a la regla de Ocha, si pertenecen a Candomblé, si pertenecen a Ifá incluso, porque he consultado muchos babalaguos, ¿sí?, que casualmente ahora me está saludando un hermano, Boluboye, hermano, Boluboye, San Jerome, H. Bienvenido. Todos, de cierta forma, tenemos una percepción de la ancestría, de la ancestralidad, y muchos un poco desvirtuada. ¿A qué me refiero con desvirtuado? En América, vamos a ver muy seguido, que decimos el ancestro. ¿El ancestro quién es? Estamos hablando del mundo invisible, ¿sí? Gracias, Teresa. Ahora voy a presentarles, y ahora seguimos con la charla, a Teresa de Jesús, mi colaboradora personal y organizadora. Espero hoy que no me retes por la desorganización, pero es el primer programa, el primer vivo sobre esto, y bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco más ameno, ¿verdad? Hablar de varias cosas para que la gente tenga una idea de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Como les hablaba, en América se tiene una concepción a veces un poco errónea. Dicen, mis ancestros son mi abuela, mi madre que falleció, mi padre, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, así hasta el árbol genealógico completo. Bien, sí, claro que son ancestros, nos dieron la vida, nosotros venimos de la muerte, nunca lo olvidemos, ¿sí? Y si estamos en estas creencias,
¿sí? Es justamente para religarnos con ese mundo invisible que nos legaron nuestros ancestros o nos dejaron como legado. Bien, estamos hablando de consanguíneos, ancestros de sangre, ¿sí? Pero hay otra categoría de ancestros, ¿sí? Que nos eligen para retornar. Y ese es el ancestro individual, a lo que en Dahomey, ¿sí? En mi creencia, Fombué, le llamamos el Shoto, la esencia interna, la movilizadora, la que incluso, ¿sí? Decreta nuestro destino, lo que le llamamos destino, ¿verdad? Bien, los retornados, ancestros retornados, es otra categoría que es muy desconocida en América. ¿Por qué? Porque se implantó un molde, ¿sí? De creencia un poco erróneo o con falencias, ¿sí? O sea, estamos en todas las culturas, en todas, y hablo en todas de América, en todas las diásporas, eh, muy eh, siempre en contacto con la palabra ancestros. Antes no se hablaba tanto. Yo fui uno de los pioneros en hablar de esto y no me jacto por eso. Alguien lo tenía que hacer porque los ancestros están en pleno despertar. Y por eso el nombre de este ciclo, el despertar ancestral. Que así como espero que despierte para ustedes, despierte para todos los que vean estos vivos, ¿verdad? Porque podemos hablar de muchísima temática. El tema ancestro, el tema Yotó, abarca muchísimos planos de nuestras vidas, ¿sí? Bien, me van a decir, yo no sé si tengo un ancestro. Yo te contesto, todos traemos un ancestro. Todos traemos un maestro adentro. Todos tenemos un espíritu que nos guía, ¿sí? Hasta cuando decimos, uy, tengo un presentimiento hoy, algo me está hablando. Eso es tu ancestro, ¿sí? Bien, no debemos confundir, que después lo vamos a ir desarrollando en próximas charlas, el tema ancestros con divinidad, ¿sí? Porque también es otra falencia de muchas diásporas, ¿sí? Y es conveniente que hablemos de todo esto, ¿sí? Para pensar. A mí me encanta que piensen y deduzcan y saquen sus propias conjeturas, sus propias lógicas, ¿sí? No hay nada mejor en lo espiritual que creer con lógica, ¿sí? Y más en el mundo de los ancestros, que es un mundo que no vemos, es un mundo invisible, ¿verdad? Y en el cual solo podemos llegar a través de la conexión, a través de la fe, a través de la creencia, a través del propósito que tenemos. Y ahí despierta, ¿verdad? Bien, decíamos que este ciclo hablará de este tema en especial, ¿sí? Buenas noches a todos los que están saludando y disculpen si yo no me explayo en los saludos, pero si no me desconcentro del tema, me salgo del tema, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que se están conectando de todos los países y amigos también de mucho tiempo. A los nuevos también les doy la bienvenida. Decíamos que el propósito de este ciclo justamente va apuntando a este tema. El ancestro, el rol protagónico de él en una creencia y también en el que no tiene su creencia, pero desde chico sabe que tiene algo dentro, sabe que algo le habla, sabe que tiene un ángel guardián, como podemos decir, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de exponer diferentes casos, hablar de diferentes temáticas, para que ese mundo invisible lo empecemos a conocer entre todos, ¿verdad? ¿Sí? Estoy leyendo tu mensaje, Jean. El concepto de ancestro guía espiritual en la diáspora cubana aparece el nombre Obaegun o Obaegun Aroní. Y se menciona en Odus del afro-cubano como Bedi. Bien, sí, bien. Sí,
El tema es, Jan, contestando a tu pregunta puntualmente, vamos a ver en la regla afrocubana y que si bien se tiene conocimiento de lo que nosotros llamamos el Shoto, ¿sí? Incluso dicen primero el muerto antes que cualquier otra cosa, ¿sí? O sin muerto no hay ocha. Y es verdad. ¿Por qué? Eh, Toda creencia tuvo sacerdotes y hierofantes, como hablaba ayer en astrología, tuvo magos, tuvo brujos, tuvo chamanes, que le dieron nombre, estructura a cada cultura que tenemos hoy y que cultuamos hoy. ¿Sí? Esos ancestros son los que retornan, esos ancestros son los que eh, no vienen por rama familiar. Puede ser que un ancestro sea familiar y retorne en esta generación porque las demás generaciones no tuvo trascendencia, no tuvo evolución lo espiritual en esa persona. Entonces van de generación en generación. Sí, es una explicación. Ahora, refiriéndonos a tu posteo, Jan, existe, ¿sí? Pero no se le da el protagonismo que se debe, ¿sí? No se cree en el ancestro como base de culto, ¿sí? Como un maestro que fue, ¿sí? De que gracias a él se conoce, por ejemplo, en la regla de Ocha Ochun, gracias a él se nombró a Yemayá, ¿sí? Que gracias a él existe el Ifá o existe un Ocuelé, ¿sí? Porque sin ellos no existiría nada. Sin ellos no creeríamos en Dios tampoco. Cuidado con esto, ¿sí? Nosotros tenemos costumbres, creencias como seres humanos. Y en esas creencias, en esas costumbres, hubieron ancestros que la enseñaron, que dieron esa sabiduría, porque una divinidad no habla, ni habla en una geomancia. Quien habla es el ancestro. Concepción Fonbue puede ser, pero si lo estudiamos con lógica, nos vamos a dar cuenta quién nos habla al oído o quién nos dice en nuestra psiquis, esto es así, le pasa tal cosa a un consultante, así y así, como el chamán, el brujo, el babalagu, el bucono puede adivinar. Hasta en eso es importante el rol del ancestro, señores. No nos equivoquemos, no es una divinidad, porque tuvo vida, ¿sí? Porque caminó por esta tierra, porque es el único que puede retornar en otro cuerpo humano. Por eso somos su sombra, ¿sí? Y por eso estamos en lo que estamos. Y por eso yo hoy estoy sentado hablando de ellos. Ejemplo, ¿sí? Tengo muchos años, ¿sí? De experiencia en esto, en el mundo de los ancestros, y me faltan muchos años por aprender. Pero tengo ya 40, ¿sí? De trance posesión, que es cuando el ancestro entra en uno y uno tiene la capacidad para dejarlo hablar y expresar o enseñar su doctrina antigua a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra boca. Hay personas que tienen esa facultad y seguramente que aquí hay muchos conectados, ¿sí? Que también la tienen. Bendición para todos ellos, porque esos ancestros, esos maestros volvieron para enseñar a un pueblo, para encaminar a un pueblo, para rescatar una cultura perdida, porque sabemos que en todas las diásporas se han perdido conocimientos, incluso en África Occidental. Esos ancestros vienen a rescatar y a restablecer un orden perdido, ¿sí? Vienen para otras misiones también. Hay ancestros que vienen para misiones diferentes, ¿verdad? Miles de misiones, pero todos estamos unidos en una sola, en tratar de saber cómo se creó el ser humano, una respuesta que todavía no nos ha dado la ciencia. ¿Quién crea el ser humano? ¿Cuáles son los orígenes de nuestra creación? Hay muchos lugares en blanco que las religiones han descerebrado, ¿sí? Esta palabra es media rara, pero las religiones han tenido la culpa de quitar mucho conocimiento porque saben de la existencia de que esos maestros retornan, ¿sí? Saben de que esos maestros existen
no en esencia corporal, pero sí en una esencia humana, porque retornó, eligió a alguien para volver. ¿Sí? Bien, vamos a enfocarnos en el primer tema, que es, ya les hablé más o menos de lo que va a haber como contenido, ¿verdad? En estas charlas, ¿sí? Y que para ello vamos a entrevistar a algunas personas. Espero que algunos de ustedes propongan un tema, se animen a hablar en el vivo, ¿sí? Y de ahí otros van aprendiendo de la charla que tengamos, ¿verdad? Es como un boomerang, ¿sí? Vamos a tratar de hacer un intercambio así. 2 o 3 personas. Gracias, Jean, por tu reconocimiento. Sí, de cierta forma, sí. Era la misión de mi ancestro, seguramente, de Abomale. Eh, Empezar a hablar de los ancestros en América, algo olvidado, incluso por culturas como la maya, azteca, inca, si bien lo preservan en una forma muy secreta, pero nunca se explayaron en, en el reconocimiento del ancestro y la importancia de mantener ese culto, ¿sí? Para que no se siga perdiendo más conocimiento y América vuelva a ser lo que fue siempre, ¿sí? Gracias, gracias, Jan, gracias. Vamos a ir por partes, ya dije una breve introducción, quizá la pudieron entender. Si no lo entienden, pregunten, ¿sí? Vamos a tratar de no hacerlo tan corto este video, en la forma que sea menos para ustedes. Vamos a ir sacando algún tema como introducción, ¿verdad? ¿Sí? El propósito, porque todo tiene un propósito, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de nuestro ciclo de conferencias? Claramente que el primero es ayudar. Ayudar a esa gente que está en una etapa de confusión, ¿sí? Gente que no sabe qué le está pasando y son manifestaciones de su ancestro que está diciendo no vayas por aquí, debes ir por allá, tu ancestralidad es otra y tú estás buscando una ancestralidad que no es la compatible con la sabiduría que ese ancestro trae. Un ejemplo, ¿sí? Ayudar a la gente a qué? A que reconozca el rol del ancestro, ¿sí? Como herramienta fundamental en su vida, ¿sí? No importa, como dije hoy, su creencia. Aquí no nos importa eso, no nos importa los errores en iniciaciones, no vamos a hablar de nada de eso, porque no solo que es antiético, sino que escapa, ¿sí? De la elección nuestra. Nuestro ancestro trae una memoria ancestral, nunca olvidemos eso. Nosotros, por ego, por miedo, por desesperación, ansiedad o necesidad, recurrimos a lugares que no debemos, pero nuestro ancestro nos avisó, nosotros no escuchamos, nuestro miedo fue más fuerte y nos hizo errar y confundir el camino, ¿sí? Y por eso quizá nos pasa lo que nos pasa después de una iniciación y creemos que la persona que nos inició fue un estafador, ejemplo, ¿sí? Por eso no vamos a dar nombres de personas acá superiores, ¿verdad? Pero vamos a hablar de temáticas así, ¿sí? O sea, estábamos hablando de cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Ver la compatibilidad del ancestro con tu pensamiento, con tu evolución, ¿sí? Porque sin duda todo tiene un propósito y apunta a la evolución espiritual de cada ser, ¿sí? Y a eso es lo que apunta estas charlas, ¿sí? A la evolución de cada cual en la creencia del ancestro. No importa su nombre, capaz que muchos o miles no lo van a conocer o lo van a conocer después, ¿sí? Después que hagan su conexión con su ancestro. No es un tema fácil ese, ¿sí? Porque somos seres humanos, ¿sí? Y nuestra psiquis muchas veces nos juega malas pasadas por ego, ¿sí? Eh, por creernos superiores, cuando
si uno es portador de un ancestro, de un maestro grande, de milenios, de vidas, de retornos, nos podemos creer unos genios, nos podemos creer superiores, ¿verdad? Entramos en un mundo de banalidad humana, ¿sí? Incluso de vicios como el materialismo. Entonces, aquí tenemos que trabajar con mucha equidad, ¿sí? Que espero que contar con gente que sea objetiva para lo que es realmente la tendencia de estas charlas, la tendencia de cada caso que se exponga y que si alguno se siente identificado, muy bien, esa es la idea, ¿sí? Porque hay muchas temáticas de ancestros en las creencias que se repiten en uno, se repiten en otro, se repiten en un nuevo iniciado y se repiten hasta en un babalawo, en un bucono, en lo que sea de jerarquía. ¿Sí? Acá no estamos hablando de jerarquías terrenales, no estamos hablando de títulos. ¿Sí? Hay uno que solo tiene título de maestro y eso es el ser interno que todos tenemos, llamado ancestro. ¿Sí? Gracias, Teresa, por el aporte. Sí, el ancestro es el que nos trae los mensajes, que nos hace recuperar la memoria ancestral, ¿sí? Y se adhiere a una memoria colectiva, claramente, ¿sí? Tenemos para el logro evolutivo de nuestro ser, ¿sí? Yo estoy salteando un poquito, disculpen. Está muy bueno lo que estás diciendo y vale la pena decirlo. Nos acerca, como dices, más al propósito de la creación, ¿sí? Y asimismo ayuda al cuadro ancestral a evolucionar. Es verdad. Sí, Teresa. No estamos gobernados por un solo ancestro. Uno es lo que podríamos decirle el guía espiritual. Podemos decirle varios nombres, ¿verdad? O tener un cuadro espiritual, como dicen en la hocha cubana se habla mucho. En el espiritismo kardeciano se habla mucho. Un cuadro espiritual. Un ancestro es el que va a dar entrada a los demás, que por lo general, si es masculino, va a tener una pareja femenina y a la inversa, siempre. ¿Por qué? Los ancestros son sabios, saben que la esencia nuestra es dual. Somos masculino y femenino. Entonces, como tal, va a mostrar una cara, ¿sí? Pero hay otra cara detrás. Y a su vez ellos tienen sus guardianes, dependiendo de la misión a la que vino ese ancestro a retornar. Si un ancestro tiene una misión tan importante de armar un pueblo y de formar una creencia en base al rescate de toda su memoria ancestral, entonces tiene que tener buenos guardianes. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene mucha envidia. Por la dominación y la conquista. El ego lo puede llevar a perderse y a rivalizar con una comunidad. Esa comunidad tiene que estar custodiada, ¿sí? Aquí no estamos hablando de mal ni de bien. Lo que es malo para nosotros puede ser bueno para otros. Es dual. Estamos hechos de luz y de oscuridad. Si no conocemos eso, entonces en estas creencias es difícil poder absorber un conocimiento más completo y más objetivo. Vamos a ser siempre muy subjetivos, porque vamos a creer que por la divinidad que nos coronaron, nosotros tenemos que ser de tal o cual manera. No, señores. No, señores. Antes de esas divinidades, tenemos un subconsciente, una psiquis, que es donde duerme nuestro ancestro y donde vive. Es su casa. La cabeza, la cima de la cabeza, nosotros podemos coronar una divinidad, ¿sí? Pero la base de esa cabeza es nuestro ancestro. Entonces, como tal, el que tiene un camino espiritual, el que ha elegido un camino espiritual,
¿sí? El que está por elegirlo y no sabe qué hacer, porque tiene una inquietud espiritual interna. Eso es cuando el ancestro se empieza a despertar en el ser humano, ¿verdad? Generalmente es en la adolescencia, después de los 10 años. Generalmente empieza ahí. Empieza con un despertar sexual coincidente con el ser humano, que después ya hablaremos de todo eso. Vamos a ver que empiezas a despertar y empiezas a búsqueda, ¿sí? Empezamos a buscar en la iglesia, empezamos a buscar con una rama hindú, con el buduismo, empezamos a recurrir a templos, ¿sí? Empezamos a husmear, empezamos a sentir que nos sentimos identificados con algo más místico, ¿sí? Animista, como estas culturas, ¿sí? O con creencias más frías que solo creen en divinidades, ¿sí? Como la Iglesia Católica, mormones, evangelistas, como dije hoy, en fin. Pero elegimos un camino. Y eso es el ser espiritual. Esa es la búsqueda del ancestro, que empieza a proyectarla y nos empieza a enseñar a caminar sobre lo que debemos conocer. Y nos va a llevar a la fuente, nos va a llevar a su familia quizá ancestral, o nos va a hacer viajar a otros países, como en mi caso, a buscar su origen, el origen de su ancestralidad, o donde fue reconocido como tal. ¿Sí? Para hablar de toda esta temática tenemos miles de programas para hacer, ¿sí? Pero estábamos hablando del propósito, ¿sí? Dijimos, ayudar a algunos a encontrarse a sí mismos, a no dudar de lo que sienten o creer que están locos porque sienten algo, y son manifestaciones ancestrales, ¿sí? Vamos a poner casos así, no solo dije yo hoy hablar con iniciados, hablar con gente común también, que tienen este tipo de manifestaciones y no logran canalizar o creen que tienen trastornos psicológicos o psiquiátricos, ¿verdad? Todo puede pasar, todo empieza, siempre digo, por un despertar, por señales que a veces como humanos no entendemos o creemos que estamos enfermos, ¿verdad? Eh, Otro propósito, ayudar a gente también de esa forma, ¿sí? Dentro de este propósito, la idea general, es descubrir las formas diversas que tiene el ancestro de conectarse con un ser humano fuera de cualquier creencia, ¿sí? Un cartomántico también tiene un ancestro, ¿sí? Porque si no, no podría ver lo que ve, no podría percibir de su consultante algo. Y quizás el cartomántico no tiene ninguna creencia, solo reza a su forma, medita a su forma, en fin. Expongo ejemplos para que vayan entendiendo el rol importante de un ancestro en la vida de un ser humano. Vamos a ir viendo ahora después, que termine la introducción, ¿verdad? Sobre muchas cosas más que ustedes están consultando por allí. Bien, Sila Agapita, Margarita. Cuando yo elegí caminar de nuevo mi religión de nacimiento, ellos me dijeron que esperaban eso desde mucho tiempo. Sí, sí. A veces un ancestro, cuando no entra en posesión en la persona, por ejemplo tú, capaz que sí, lo habla a través tuyo, pero lo puede hablar a través de otra persona que esté en posesión, que haya otro ancestro en posesión, ¿sí? Nos mal acostumbramos a decirle muertos, todo ese tipo de cosas, y la palabra correcta sería un ancestro. Allí hay un ancestro que está hablando, ¿sí? Tenemos que redefinir concepto ancestro, concepto yotó para nuestra cultura. Tenemos que redefinir el papel espíritu, porque a veces creemos que es un muerto reciente que nos está hablando, y no, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Bueno, vamos a ir
hablando también de las reglas de, de este ciclo de charlas nuevo que vamos a hacer a partir de hoy. Vamos a elegir el día sábado, es más cómodo para todos, en horarios de la noche, tipo 21, 22 de Uruguay, ¿sí? Porque hay mucha gente del exterior que nos ve, ¿sí? Y que me siguen, y a veces los horarios no les combinan, ¿sí? O buscaremos otros horarios para sí, que coincidamos más y nos puedan ver más, ¿verdad? O puedan intervenir, que es la idea, ¿sí? Eh, bien, aquí va a haber una regla. ¿Cuál será la regla? La regla es que en cada programa, ¿sí? Ustedes dejen eh, nombre y fecha de nacimiento, ¿sí? Que se animen a hablar en vivo, por supuesto, que no tengan ningún problema, y me hablen en privado, ¿tá? Para exponer su caso. Tuve tal experiencia, eh, negativa o positiva, como sea, no importa. El tema es hablar de los ancestros e ir aprendiendo más y el porqué de esa influencia, ¿verdad? ¿Sí? O sea, poner tres casos donde los ancestros interfieren en nuestro crecimiento espiritual o en la posible evolución, ¿sí? Yo conozco mucha gente que se consulta conmigo en privado, que por eso estoy haciendo estos vivos, ¿sí? Porque no pueden acceder a más, eh, y no entienden el rol todavía de que exista un ancestro en su vida que crean que maneja la vida de ellos. No, no la maneja, ¿sí? Porque un ancestro da libre albedrío siempre, y por eso nos equivocamos, ¿verdad? Pero eso nos suma a nosotros experiencia, nos suma a nosotros evolución, ciertamente, y nos va a cuidar siempre ante cualquier peligro. Eh, por eso muchos le dicen mi ángel guardián, ¿verdad? Mal llamado divinidad, mal llamado oricha o mal llamado vudú. No, llamémosles a las cosas por su nombre. Nuestro idioma es el español y el coincidente con eso es el ancestro. Sea ancestro hombre o sea ancestro mujer, maestra o maestro, ¿sí? No nos olvidemos que no solo retornan ancestros masculinos, ¿verdad? No. En mi caso sí, es ancestro masculino. Se llama Abomale, sé su nombre. Hay muchos que no lo saben, ¿verdad? Hay muchos que no llegan a conocer el nombre de él. Vamos a hablar de todo eso, de la falsa conexión que a veces creamos, ¿sí? Vamos a hablar de las inquietudes, ¿sí? Que van surgiendo en cada charla, en cada entrevista, en cada programa, ¿verdad? Vamos a ir viendo mucha cosa que nosotros como sacerdotes en esta, digamos, en este ciclo que vamos a empezar a hablar con ustedes, no, no vamos a hablar, como yo dije hoy, en forma eh, crítica, ¿sí? Vamos a alejar la crítica de cada uno, vamos a alejar, porque perdemos objetividad sobre los temas que estamos hablando, ¿verdad? Y estamos hablando de temas ancestrales, no estamos hablando aquí de personas que me hicieron equivocar, en fin, todo lo que pueda salir a colación, ¿sí? En un vivo. Disculpen que tuve que salir un poquito de aquí. Y por supuesto, que del tema de los ancestros surgen otro tipo de temáticas. O sea, se puede enriquecer muchísimo cada vivo, ¿no? Y que les sirva también a ustedes como información para aquellos que recién empiezan, que están comenzando, que están intentando crecer o evolucionar en su creencia, ¿verdad? O sea, es un bagaje espiritual que muy pocos hablan, ¿sí? Yo al menos no he visto a nadie que dé como cierto conocimiento de la existencia del ancestro en estas culturas. No debemos olvidar algo, ¿sí?
que yo siempre digo a todos los que se inician, ¿sí? Toda cultura de África Occidental se basa en el culto a los ancestros. Pero yo me pregunto, ¿conocen los ancestros? ¿Conocen el culto a qué ancestros hacen? ¿O solo hacen culto a los ancestros consanguíneos y de la comunidad? Bien, vamos a hablar de cada caso, ¿verdad? Y ustedes sacarán sus propias conclusiones, que es lo bueno de esto, ¿verdad? O sea, el no ser imperativo, el no ser crítico, ¿verdad? El ser neutral, para que ustedes vayan deduciendo cada vez más, qué es lo que tengo, a qué debo recurrir, cómo me debo orientar, ¿sí? En mi creencia, y qué es lo que debo restaurar, ¿sí? Porque yo siempre soy de los que dicen que en cada creencia se puede rescatar lo que se perdió. Y el conocimiento de los ancestros realmente, mi gente, se ha perdido. Se ha perdido desde la época de los mayas, se ha perdido desde todo Mesoamérica, ¿verdad? Es como que nos acostumbraron a través del bautismo católico y demás, ¿sí? Nos acostumbraron a creer en otras cosas, nos borraron la memoria ancestral. Entonces, ¿qué mejor? El nombre de este nuevo ciclo, despertar ancestral. Es lo que está necesitando la humanidad hoy. Es lo que estamos necesitando cada uno de nosotros. Es lo que estamos necesitando para poder hallarle un sentido más lógico a cada inquietud que tenemos en cada creencia, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a ir viendo cada comentario, subo y voy viendo qué es lo que han hablado por aquí o qué preguntas han hecho. Bueno, mi saludo para todos los hermanos babalaguos que me están viendo. Sí, hoy ya no es desde el punto de vista astrológico, a pesar de que hoy estamos con la luna en transición a Aries ya, pero que tiene mucho que ver con lo ancestral también, ¿sí? Otra cosa que les iba a pedir, pueden compartir el video, ¿sí? Pueden compartir y pueden, para que otros vean, ¿verdad? La temática que se está hablando, ¿sí? Claramente que la estamos hablando con responsabilidad y espero la misma desde ustedes, ¿verdad? De parte de ustedes. Bueno, parece que preguntas, sí, no pidan permiso, compartan tranquilamente. Un saludo para todos los que me están viendo. Vuelvo a repetir desde cada parte. Y bueno, bien. Está hablando mucha gente de la diáspora de Batuque, ¿verdad? Y desde ese sentido, justamente como estamos aquí en a ver,